Buenas tardes, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Elizabeth del Río, bienvenidos a la 11ª emisión de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy, martes 4 de noviembre del año 2014, traemos para ustedes la conferencia titulada El Cuadrilátero, Recinto Histórico, dictada por el maestro en Historia Max Calvillo Velasco, director de investigación de la Presidencia del Decanato del Instituto Politécnico Nacional. Esta conferencia se llevó a cabo en las instalaciones de CIDIR el pasado 12 de septiembre, con motivo del 34 aniversario de nuestra creación. En estos momentos escucharemos la conferencia titulada El Cuadrilátero, Recinto Histórico, por el maestro en Historia Max Calvillo Velasco, jefe de investigación de la Presidencia del Decanato del Instituto Politécnico Nacional, de quien me permito dar una breve introducción. Max Calvillo Velasco cursó la licenciatura, maestría y doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Universidad Autónoma de Baja California, principalmente en proyectos de rescate documental y edición de obras históricas. Desde el 2004 labora en el Instituto Politécnico Nacional en la Presidencia del Decanato y a partir del 2007 funge como jefe del Departamento de Investigación Histórica. Le damos la bienvenida al maestro Calvillo Velasco. Muchas gracias por la invitación. La primera obligación que tengo es traerles el mensaje del ingeniero Jesús Ávila Galinzoga, que es el presidente del decanato, y fue a quien originalmente se invitó para dar esta plática. Sus múltiples ocupaciones no le permitieron asistir, aunque él tenía muchas ganas. Él es oriundo de Morelia, así que siempre visitar su tierra me complace mucho, pero a falta de tiempo por sus ocupaciones, pues me pidió que les trajera su saludo y pues su representación. Y pues aunque somos pocos y lo que vamos a hacer más que una charla muy académica es como que revisar el álbum de fotografías de la familia. Vamos a platicar de algunos de nuestros abuelos. Y digo nuestros porque todos somos politécnicos, aunque hayamos estudiado en otras instituciones, y de lo que se trata es de echar una mirada al álbum de fotografías, pero con una cierta revisión de quién está en esa fotografía, dónde está, por qué está y qué significado tiene este personaje, que no es otra cosa más que un edificio. Me gustaría empezar esta charla con una pequeña encuesta. ¿Ustedes han escuchado la expresión casco de Santo Tomás? Sí. ¿Y saben qué es el casco de Santo Tomás? Pues físicamente. Una hacienda. De una hacienda. ¿Y dónde está? ¿O por qué es importante? ¿O de qué tamaño es? Para los estudiantes, profesores, funcionarios, personal del instituto, es decir, voy al casco, puede ser desde la Escuela de Ciencias Biológicas hasta la de Medicina, hasta la de Economía, al estadio, todo es el casco. Cuando se cita marchas que van a salir para algún movimiento, la cita es en el casco de Santo Tomás. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Yo me lo pregunté y hice un pequeño estudio y resulta que el casco de campus, lo que ahora se llama Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, son algo así como 17 hectáreas. La gente identifica casco de Santo Tomás, esas 17 hectáreas, o la primera parte, la primera manzana, digamos, donde nació el instituto, o a veces efectivamente un solo edificio que es el cuadrilátero. ¿Por qué se le llama casco de Santo Tomás?
Este es un aspecto relativamente reciente del edificio del cual vamos a hablar. Pues no, les tengo malas noticias. Los Reyes Magos no existen, son los papás. No hay casco y no hay asiento de Santo Tomás. No existe eso, no es el casco de una hacienda, no hubo nunca una hacienda que se llamara Santo Tomás. Ahora, ¿por qué se llama así? Ahorita lo vamos a revisar, porque es una construcción de una idea colectiva. Ahora, es malo que se llame así, pues no, los nombres los va adquiriendo los objetos, las situaciones conforme a convenios sociales. La gente va acordando cómo se vayan a llamar las cosas por el uso cotidiano. ¿Por qué no es el casco de una hacienda? Pues porque no se construyó, bueno, para empezar no existía tal hacienda, nunca hubo una hacienda con ese nombre, y pues este edificio no existía antes de 1922. Su nombre oficial es Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis. La foto es de 2006. Esto que vemos aquí es un plano de la zona donde ahora está el casco de Santo Tomás, o el cuadrilátero, o la unidad profesional Lázaro Cárdenas, como quieran llamarlo. Es difícil identificarlo, está un poco borroso, no es lo mejor, pero quiero que pongan mucha atención en esto, que es la calzada que unía la ciudad de Tenochtitlán con Tacuba, lo que es la calzada México-Tacuba. Y aunque está muy a la orilla de la imagen, pero acá hay un río. No, son las dos ejes, las dos coordenadas que vamos a estar viendo constantemente. Actualmente, esto sería la calzada México-Tacuba, y la otra sería el circuito interior, el río Consulado. Aunque no se alcanza a ver, se los voy a decir que en esta zona donde casi ya hacen esquina, donde se confluyen estos dos ejes, hay dos nombres. Uno que dice San Jacinto y otro más hacia acá que se dice Santo Tomás. O sea, si hay un lugar que se llamaba Santo Tomás, tampoco estamos diciendo que haya salido de la nada. ¿Qué eran San Jacinto y Santo Tomás? Eran hospicios fundados por las órdenes religiosas, pero no son hospicios de niños sin familia, son hospicios, así se les llamaba, a las casas donde se reunían o se hospedaban los misioneros que iban de viaje, que andaban en trayecto. En el caso que más nos interesa, no es Santo Tomás, el que nos interesa es San Jacinto. En el caso de San Jacinto, era un hospicio fundado por los dominicos que servía de base, de escala para aquellos que viajaban de España a Filipinas, a las misiones de Filipinas. Entonces, el viaje para atravesar el Atlántico era tremendo, el viaje para atravesar el Pacífico era todavía más tremendo, y en el intermedio, pues llegaban, descansaban a las afueras de la Ciudad de México, compraron una casita con unos terrenitos, pusieron una huerta y ahí descansaban. Les fue muy bien, descansaban, les gustaba tanto que algunos ya no se querían ir. Algunos, en vez de ir a China y a Japón a que los sacrificaran por andar de misioneros, pues decían: mejor me quedo aquí, hay unas tierritas muy buenas, vamos a sembrar más, y entonces el hospicio empezó a comprar tierras y les fue muy bien. El resultado que eran excelentes para organizar haciendas. El hospicio de San Jacinto entonces estaba ubicado en esta parte. De los ejes que les mencioné hace rato, esta sería la calzada a Tacuba y hasta acá, este sería el río del Consulado. Pero esto al mapa es mucho más posterior. Los dominicos tuvieron esas tierras e incluso fueron comprando más hasta que tuvieron una gran cantidad de terrenos hasta que llegó la independencia. Cuando llegó la independencia,
todavía se quedaron varios años más y en verdad empezaron a tener problemas con las primeras leyes de expulsión de españoles. Como todos eran españoles, los corrieron, solo se quedó uno y ahí hizo todo lo que pudo por reunir las tierras y venderlas para el dinero mandárselo a Filipinas, que era de donde dependían. Este fue ya en 1800, a final de los 20, en 1830 y tantos, que les expropian sus tierras y se abre un litigio, el cual es largo y enredado. Lo que es importante destacar es que para la fecha de este mapa, que es 1848, el Hospicio de San Jacinto todavía tenía estos terrenos, y quiero que recuerden muy bien esta imagen y estas formas. Vamos a ver que se van a ir repitiendo. Aunque seguían en litigio las tierras, poco después los diferentes gobiernos de México del siglo XIX se esforzaron por establecer una escuela de agricultura y finalmente la lograron establecer y eligieron que fuera en los terrenos de San Jacinto. Entonces, 10 años más tarde, este es otro mapa donde seguimos encontrando los mismos ejes, la calzada de Tacuba y el río del Consulado, y todos seguían perteneciendo ahora a la Escuela de Agricultura. Entonces, la Escuela de Agricultura también tuvo muchos problemas para ser establecida, pero se le concede lo que había sido el Hospicio de San Jacinto, y las tierras, ya no todas, ya nada más son algunas cuantas, y por eso se ven como recortes, ¿no? Parecen retazos. Es diferentes litigios, diferentes ventas, diferentes apropiaciones, así que lo que fue quedando, los pedazos que fueron quedando de todo lo que había tenido San Jacinto. Regreso al anterior porque aquí ven varios nombres: el Rosario, esto dice San Jacinto propiamente, Santa Rosa, San José, y en ningún lado dice Santo Tomás. Aquí los nombres son muy difíciles de leer. No he encontrado otra copia más clara de este mapa, y pueden ver, dice que lo consulté en línea, lo encontré en una página de subastas, lo estaban subastando para venderlo. Entonces, si ya lo compraron, si gustan completar, a lo mejor a ver si lo compramos. En fin, la Escuela de Agricultura siguió floreciendo allí en esos terrenos, y varios años después, ya para 1883, encontramos que la forma sigue siendo más o menos la misma. Aquí sigue la calzada a Tacuba y aquí sigue el río del Consulado. Y aquí, aunque estaba marcado en oscuro los terrenos que le pertenecían a la Escuela de Agricultura, se dan los nombres de los vecinos. Entonces, lo que está en color claro y que tiene nombres es lo que está fuera de las propiedades de la Escuela de Agricultura. Y aquí sí dice Santo Tomás. Entonces, ¿se acuerdan de la primera imagen donde estaban en el Hospicio de San Jacinto y muy cerca de Santo Tomás? Bueno, el nombre de Santo Tomás sí provenía de que estos terrenos sí se llamaban Santo Tomás, aunque estaban fuera de la zona de la Escuela de Agricultura. Eran los vecinos. Así, ahí el nombre se empieza a aparecer y a meter. Este mapa, aunque no tiene fecha, es un poco posterior y lo sabemos porque aquí ya pasa el ferrocarril de Cuernavaca. Y nuevamente se mencionan el rancho de San Ramón y el rancho de Santo Tomás a un lado de las tierras de la Escuela de Agricultura. Este ya es mucho más moderno porque, para empezar, ya la Escuela es de Agricultura y Veterinaria. Se juntaron las dos escuelas, se organizó ya una escuela donde se daba las dos carreras, la de Agricultura y la de Veterinaria. Y veamos el parecido, todos aquí sigue la calzada que va a Tacuba, y por acá, aquí no alcanza a salir el río, pero ahí aparece. Y nuevamente los vecinos se llaman Santo Tomás, son los vecinos de al lado.
pero no es propiamente la Escuela de Agricultura. Y así llegamos ya al siglo XX. La Escuela de Agricultura siguió trabajando en esas tierras, vinieron todo el cambio de la revolución y aparecen estos dos personajes que en 1921 reorganizan la educación nacional creando la Secretaría de Educación Pública. Al frente José Vasconcelos como el secretario titular y uno de sus colaboradores más cercanos, Roberto Medellín Hostos. Es un gran personaje, estudió química, pero fue un gran organizador que estuvo al lado de Vasconcelos. Y recién inaugurada la Secretaría de Educación Pública le presenta un proyecto al secretario Vasconcelos para reorganizar las escuelas técnicas. Y ahí ya empieza a sacarse el tema que nos dará origen después al instituto, pero le propone hacer varias escuelas. Lo que nos interesa ahorita es que le propone hacer una escuela de ferrocarrileros. Acaba de pasar la etapa armada de la revolución, ¿y por qué hacer una escuela de ferrocarrileros? Ya los ferrocarriles habían demostrado ser el eje de la economía nacional y además habían jugado un papel determinante en la etapa armada, para movilizar tropas, movilizar gente. Antes de la revolución había mucha gente que nacía, vivía y se moría en el mismo lugar y nunca se había trasladado. Entre los muchos cambios que trae la Revolución Mexicana es el gran traslado de gente de un lugar a otro, y en eso los ferrocarriles pues son una parte importantísima. Entonces, ¿qué iban a enseñar en esa escuela? Pues desde las más elementales labores de las labores de ferrocarrileros, pero también tenía un perfil de alto nivel. Iban a preparar ingenieros en ferrocarriles. Entonces la idea parecía ser muy buena, pero se enfrentaron con varios problemas. No había lugar donde hacerla, había muchas ganas, había recursos, al final de cuentas, pero también hubo mucha oposición. ¿Quiénes se oponían a que hubiera una escuela de ferrocarrileros? Los ferrocarrileros, los sindicatos de ferrocarrileros. El proyecto se presenta cuando se está discutiendo el presupuesto para 1922. En el Congreso, los diputados que son del sindicato de ferrocarrileros presentan una gran oposición y dicen que no, porque esa escuela va a ser una formadora de esquiroles. De ahí van a salir a quitarle el trabajo a los ferrocarrileros que se han formado dentro del trabajo. Y a final de cuentas, en el debate, Vasconcelos triunfa y el presupuesto se acepta, pero queda la duda de si va a ser bien vista esta escuela o si va a funcionar. Y el segundo problema es, bueno, ¿dónde la vamos a poner? Vasconcelos va con el presidente, con Álvaro Obregón, lo convence de que de la Escuela de Agricultura, todos esos terrenos que tenía, que se lo seguían teniendo hasta esta década, al principio de la década de los 20, le den una parte, le den una porción. No hemos encontrado ningún decreto, no hemos encontrado ninguna firma de ningún documento, pero está reseñado en las propias memorias de la Secretaría de Educación Pública, y hay anécdotas de gente que se supone que fue testigo y lo vio, que llegó Vasconcelos con un rollo de papel y les dijo: ya tenemos terreno, vámonos. Y es el cruce del río, y ahí nos dan unos terrenos, nos dan una parte. Ya está el terreno, ya está el presupuesto. Medellín organiza todo para que se preparen los planes de estudio, ya están los planes de estudio, se le da su nombramiento al director, ya está todo, pero sigue la duda de si va a ser bien recibida esta escuela de ferrocarrileros o no. Con todo y las dudas, pues la escuela de ferrocarrileros se empieza a construir en 1922. Como verán aquí, son algunas estructuras muy elementales y es un terreno pues lleno de maleza, árboles y totalmente deshabitado. Se empezaron a construir 3 edificios para la escuela de ferrocarrileros. Aquí se alcanza a ver un
unas estructuras como una nave con techo de 2 aguas, que sería para los talleres. Aquí se alcanza a ver los cimientos de un edificio rectangular muy alargado, iban a ser los salones, y por acá atrás, escondido, estaba otro más chiquito, que iba a ser la dirección de la escuela. ¿Quién los empieza a construir? Como les dije, ya estaba la escuela, ya tenía planes y programas, ya tenía los maestros, ya tenían el director. El director se llamaba Wilfrido Maciú, y fue al que, aparte de ser el director de la escuela, tenía que construirla literalmente de la nada. Este es el primer edificio que se empezó a construir con acero armado, después se recubrió, fundamentalmente para talleres. Yo le puse edificio B nada más para identificarlo, pero oficialmente no tenía ninguno. Este es el edificio más pequeño que se supone que debe ser la dirección. Entonces ahí está las obras de construcción. Como iba a ser la dirección, le puse el edificio B. Esta es una foto aérea que nos encontramos sorprendentemente en la Gaceta, y no habíamos calibrado la dimensión de su importancia hasta que la empezamos a revisar minuciosamente. Esto que está aquí es el río Consulado. Aquí no se alcanza a ver la calzada porque se está acá, pero aquí se nota perfectamente el reporte de terreno que le dieron a la Secretaría de Educación Pública para que construyera la escuela de ferrocarrilera. Y aquí se ve perfectamente la nave, el edificio B. A un lado está la dirección. Todavía no se alcanza a ver el edificio A alargado. Y aquí, ¿qué hay? Nada. No hay nada, está vacío. ¿Por qué me sorprende tanto que no haya nada? Pues porque ahí es donde va a estar el casco de Santo Tomás. Entonces, si hasta 1922 no estaba, pues resulta que no era casco de una hacienda. Estos son ya construidos, esos 3 primeros edificios. Este es el edificio alargado, esta sería la dirección, y esta, aunque es la vista desde atrás, pues es el galerón para talleres. Ahora les puse edificio A, B y D. ¿Dónde está la C? Bueno, ahorita vamos a llegar a la C. Pero antes de que descubramos dónde está la C, ¿con qué estilo se empezaron a construir? ¿O qué parecen? ¿Parecen escuelas? Sí, con piedra, con acabados diferentes. Se notan los diferentes materiales. La fachada. Iglesias. Parecen iglesias. Tienen un estilo como parecido al colonial, ¿no? A pesar de que estamos ya hablando de la década de los 20, donde había algunas tendencias para la construcción, esto seguía considerándose como escuelas modernas. Los terrenos que le dieron a la escuela de ferrocarrileros incluyeron otra sección que iban a construirse 2 escuelas modernas, así iban a ser lo más moderno en educación. Y se construyó este edificio, que originalmente iban a ser 2 primarias, pero ya una vez que lo terminaron, se lo asignaron a la Escuela Nacional de Maestros. Y como esta era vecina de los terrenos de Santo Tomás, porque ya ves que estaba un ladito, por osmosis, así el nombre se fue metiendo, y a estos edificios se les empezó a llamar la sección de Santo Tomás. Y como pueden ver, pues el estilo arquitectónico es muy parecido. Esto era lo que se consideraba moderno, esto iba a ser la revolución educativa. Aquí, si lo comparamos seguramente con jacales o la sombra de un arbolito o una casa derrumbándose, que era lo que había antes como escuelas, pues sí, esto resultaba no solo moderno, sino alentador. Era como, de aquí en adelante la obra de la revolución va a ser la escuela, y la escuela va a proyectarse al resto de la vida, ¿no? Va a resolver todos los demás problemas.
A final de cuentas, entre 1922 y 23 no queda claro en qué momento se dice, bueno, vamos a olvidarnos ya de la escuela de ferrocarrileros para que no cause resquemores, para que no se nos echen encima de los sindicatos, mejor la convertimos en una escuela de artes y oficios. Otra escuela de artes y oficios, pero si escuelas de artes y oficios había desde mucho antes, eran del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la revolución se regresa a escuelas de artes y oficios tipo del siglo XIX si estamos prometiendo la modernidad. Bueno, la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que es de mediados del siglo XIX, para 1915 se convierte en Escuela Práctica de Ingenieros, lo que va a ser el antecedente de la ESIME. Entonces, sube de nivel, se convierte en una escuela que va a formar ingenieros y deja un hueco. No solo se necesitan ingenieros, también se necesitan maestros de obra, quienes ejecuten esas labores. Entonces, al no desaparecer, pero subir de nivel la Escuela de Artes y Oficios, en 1915, 6-7 años después, se ve que hace falta, que sí se requería una escuela que formara cuadros medios, no solo los altos ingenieros, sino también los cuadros medios que se necesitaban. Son dos cosas interesantes, eso de las artes y oficios y la forma que van a tener los edificios. Van a estar muy bien acomodados, van a estar muy bonitos, cada uno tendrá su función y adentro habrá una distribución, no sabemos qué va a haber en cada uno, pero de esto no se construyó, no se alcanzó a construir todo. Llegó el momento en el que iban a haber dos escuelas, la de artes y oficios y una especial para electricistas. Y entonces, de este plano, lo único que se construyó fue los alrededores. Como lo vamos a ver más adelante, este es el origen del cuadrilátero, que se llama cuadrilátero simple y sencillamente por ¿qué es eso? Es un cuadrilátero, es un rectángulo. Y entonces el director, ahí está, este es el ingeniero militar Wilfrido Mació, con la pala en la mano en las labores. No sabemos si está colocando una primera piedra, si es una labor así como ceremonial, o de verdad estaba pues, echándose su bote de mezcla al hombro. Las fotos de abajo solo puse dos en la exposición, verán que ahí es una colección más grande. Sabemos que este es Wilfrido Mació, que esta señora es su cuñada, acababa de llegar de San Luis Potosí y después dio clases en la escuela que se construyó. Los demás no sabemos quiénes son, ni qué hacían a ciencia cierta, pero parece que están como de día de campo, van a visitar las obras y están viendo qué hay, y están en el despoblado. Aquí pasa el río del Consulado. ¿Qué interpretación? Yo lo que he llegado a la conclusión es que están viendo el futuro, están viendo que de donde no hay nada se va a construir. Entonces, he titulado esta parte como que uno de los ingredientes para la construcción, además de la piedra, el acero, los ladrillos, pues era el optimismo. Esa escuela se estaba construyendo con mucho optimismo. El resultado ya no fue ni la escuela de ferrocarrileros, ni la escuela de artes y oficios, ni la de electricistas, sino todo junto. Una nueva institución novedosa, que incluyente, que iba a resolver todas esas necesidades con un nuevo sistema, con una nueva nomenclatura. Se llamó Instituto Técnico Industrial. Por sus siglas fue conocido como ITI, y para 1924, a mediados de 1924, hace 90 años, acaba de celebrar su 90 aniversario, empezaron los primeros 33 muchachos empezaron clases. Las empezaron a mediados de año. Antes, sabrán que el año escolar empezaba como el año natural, en enero o febrero. Como ellos los empezaron a medio año, fue seguramente una generación experimental. Además eran así como nada más 33, los primeros 33 que llegaron.
les daba clases de maestros de herrería, torno, carpintería, en fin, electricidad. Y esta es la orilla del río. Aquí se alcanza a ver el río, esta está tomada hacia el lado contrario. Esta es la nave de talleres. Aquí junto está lo que iba a ser la dirección, que nunca supe si iba por la dirección. Este es el edificio alargado, y atrás del edificio alargado aparece por fin el edificio C. Por fin aparece el cuadrilátero. Ahorita lo vamos a ver más de cerca, pero ese es el aspecto de los primeros edificios del Instituto Técnico Industrial. Este es un acercamiento de la foto anterior, donde ya se ve el cuadrilátero. Bueno, ahorita vimos en la primera imagen, mide aproximadamente 80 y tantos por 60 y tantos metros, aproximadamente 7 metros de alto, y la entrada con unas escaleras estaba hacia el lado del río. Ese era el lado del frente. Poco después de empezar sus labores, uno de los maestros más extraños que pudo haber habido en el Instituto Técnico Industrial fue el poeta Salvador Novo. Él obviamente no les daba clases de talleres, les daba clases de gramática, de escritura, pero él fue el orador en uno de los discursos que se dieron al final del curso, y entonces describe de alguna manera cómo sus muchachos, él los veía como unos muchachitos que pegaban de brincos en aquellos llanos vacíos, nos compara con los chapulines que andaban seguramente por la zona. Y aquí está, en 1927, algunas de las primeras generaciones, ya no eran 33, ¿verdad? Ya había crecido. Inmediatamente al ofrecer carreras que podían durar, o preparación técnica que podían durar desde 1 año, 2 años, o ya una carrera propiamente dicha en 3 o 4 años, pues se convirtió tuvo mucha demanda de alumnos. En 1926 se publicó un folleto donde se describía qué era el ITI, los cursos que daba y dónde estaba y hasta cómo se podía llegar. Están las líneas de los camiones. Ahora, este es el ITI, pero no le crean, como todos los informes de gobierno, está un poquito exagerado. Aquí hay como 14 edificios y en realidad solo existían 5. Esta es la nave de talleres, la dirección que estaba a un lado, el edificio alargado, el cuadrilátero y este otro chiquito que no hemos hablado de él, pero era un edificio de talleres de electricidad. Todos los demás estaban en proyecto y todos los demás nunca se construyeron. Pero bueno, aquí aparece la colonia de Santo Tomás, ahí sigue el nombre pegándose y acercándose, sigue avanzando. La colonia de Santa María de la Ribera, la Calzada de los Gallos, y todavía los vecinos son terrenos de San Jacinto. San Jacinto nos dio este pedacito, San Jacinto se los dio y lo demás seguía siendo propiedad de San Jacinto. Bueno, ya hablamos del cuadrilátero, ya apareció el cuadrilátero, se construyó entre 1922-23, para 1924 se inauguró. De hecho, salió las noticias en el periódico en noviembre de 1924, unos cuantos días antes de que terminara el periodo de gobierno de Álvaro Obregón. Sale como si lo estuvieran inaugurando como obra nueva. Pero ¿qué había adentro? Y Novo lo dice en uno de sus discursos: ya está funcionando, está lleno de niños, está lleno de muchachos, tiene talleres, tiene salones, pero no está terminado. Y se los dice ahí en el discurso. Entonces, es muy difícil saber qué pasaba dentro de sus aulas porque no se registra. Bueno, sí sabemos que había aulas, talleres, oficinas, pero no hay registros fotográficos. Muy poca gente acostumbrada a tomar fotos de adentro. Entonces, de lo que tenemos son fotos del patio, el gran patio que quedó al centro. Entonces, todas estas fotos son aproximadamente del 26 a 1930 quizá. Y algunos parecen juegos organizados. Estos están jugando voleibol y estos básquetbol, y los otros parecen estar formados, pero no entiendo qué estaban haciendo. Quién sabe qué clase de juego estaban haciendo, o si era una clase, o sobre todo estos de acá que están tan formados, no sé qué hacían.
Pero bueno, aquí está la parte interna, los 7 metros de alto, los 3,5 que tiene el corredor, más o menos, más de 3,5, y los pasillos, los corredores internos no tenían techo. A eso se referían quizás de que estaba incompleto. Es aquí, la tribuna donde están sentados estos muchachos, eran las bases donde se iban a construir las columnas para ponerle techo a los pasillos. Aquí serían los vasos, las bases para formar arcos. Iban a formar arcos y ponerle techo a los pasillos. Esta foto me sigue sorprendiendo porque no entiendo aquí qué pasa. Parecía que también le falta el techo a una parte de esa zona. Los que tiemblan. Que tiemblan, lo que tenían hecho se les cae. Nunca falta cuando hay para construir, nos tiemblan. Entonces, en 1928, con temblor, el director de la escuela informó en un oficio que 9 arcos se pueden contar, se ven derribados en el ala sur. Por cierto, este es el ala sur, aquí está mi oficina. Así que si un día se vuelve a temblar, se cae algo, pues espero que no nos toque otra vez en el ala sur. Esta foto la encontré en la colección digital de la Fundación ICA. Son fotografías aéreas y me encantó desde que la vi, por varias razones. ¿Se acuerdan de la Escuela de Agricultura? Ya no estaba en San Jacinto, desde 1924 la mandaron a Chapingo. Ahí. Bueno, pero de todos modos se quedaron algunas dependencias de agricultura. Estos 2 edificios habían sido la dirección de la Escuela de Agricultura. Todavía están en pie, todavía siguen funcionando, son una escuela secundaria y ahí siguen. Y como ya no estaba la Escuela de Agricultura, la Secretaría de Agricultura y Fomento organizó esto como un museo para exposiciones temporales, exposiciones permanentes agrícolas. Bueno, sí, eso está muy bonito, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, pues es que allá al fondo de la foto están nuestros vecinos, el INTI. Entonces es la primera foto que yo encontré del exterior y completa de esta fecha, de 1932. Por cierto, también las 2 escuelas modelo que les enseñé, que después se convirtieron en la Nacional de Maestros, es esta parte. En esa parte está la Escuela Nacional de Maestros, que después se expandió y también ocupó este terreno. Pero vamos a verlo más de cerca. Este es un acercamiento y en 1932 seguimos contando nuestros 5 edificios: 1, 2, 3, 4, y aquí está los talleres de electricidad que les había mencionado. Están en la esquina sureste del cuadrilátero. Eso se los menciono porque el rato va a aparecer por otro lado. El INTI, como les mencionaba, era una escuela que daba preparación técnica, digamos terminal. Los muchachos salían y se iban a trabajar, pero al mismo tiempo empezó a dar el antecedente para las escuelas superiores. Desde muy temprano se le criticó porque se estaba desviando de su origen con el que fue planeado, de dar preparación para el trabajo. Y no, muchos de los muchachos, después de cursar sus cursos, cursar el INTI, se querían ir a las escuelas superiores, sobre todo a de cine. Entonces, precisamente en 1932 hubo un plan para organizar una escuela politécnica y se creó lo que se llamó la preparatoria técnica. Entonces, ya formalmente, el INTI empezó a dar cursos, lo que llamaríamos ahora bachillerato, para entrar a las escuelas superiores. Esta foto aérea, si nos regresamos al mapa de aquel de colorcitos, es exactamente lo mismo, nada más que ya está ocupada de diferentes maneras. Aquí está la calzada México-Tacuba, aquí está el río Consulado, y ahora lo que estaba de verde allá, que eran unos terrenos, ahora es el colegio militar. Esto era la Escuela de Agricultura, ahí seguía. Aquí ya se construyó la Escuela Nacional de Maestros y acá está el INTI. Y todo lo demás sí seguían siendo terrenos de cultivo. Aquí se alcanza a ver todavía como parcelas.
y esto es la colonia Santo Tomás. Entonces, de los retazos que quedaron del hospicio de San Jacinto, fue ocupado más o menos que fundamentalmente por escuelas, colegio militar, aquella secundaria, la normal y el ITI. Pareciera que como que era ya su destino de ser una zona escolar. Esto es un poquitito después, en 1935, pero visto desde la colonia Santa María de la Ribera. Aquí está el río, aquí están los campos del ITI, y atrás del ITI, en esto ya se nota un parque. Recuerden estos círculos, hace rato estábamos viendo la foto de allá para acá, ahora la estamos viendo hacia allá. Aquí están los pabellones circulares, y lo interesante es que a un lado del ITI aparece un parque. Ese parque se llamaba Plutarco Elías Calles. Aquí está visto desde más cerca. Se planeó, se expropiaron los terrenos, se dijo que se iban a construir casas para obreros. Aquí están casas para obreros, se trazó pues, los caminos de lo que iba a ser el parque, pero resulta que esos caminos son las actuales avenidas. Este es exactamente el trazo que tienen las calles actuales de la unidad profesional Las Cárdenas. Y aquí está el ITI, todavía el cuadrilátero no tiene techo en los pasillos, sigue la entrada hacia el lado del río, y de este lado todavía no tiene entrada. Pero un año después, justo en 1936, se organiza el Instituto Politécnico Nacional. El ITI, junto a la ESIME, junto a la ESCA, junto a muchas escuelas vocacionales en diferentes lugares, se organizan como un solo sistema de educación técnica y se forma el Instituto Politécnico Nacional. Pero el Instituto Politécnico Nacional nace entonces en todos lados, en donde había prevocacionales, en donde estaba la ESCA, que era en la Ciudadela, en donde estaba el ESIME, que estaba en el convento de San Lorenzo, estaba en todos lados, incluyendo los terrenos del ITI. En todos esos lugares nació el instituto, pero no podía ponerse talleres, laboratorios, aulas, maestros dispersos en tantos lados. Había necesariamente, por economía, carreras que se tenían que, o escuelas que se tenían que poner juntas para economizar en traslados, en personal y sobre todo en talleres y laboratorios, que era lo más costoso. Entonces, entre 1936 y 37, el ingeniero Juan de Dios Batis toma la decisión de que la mayor parte de las escuelas superiores se reúnan en los terrenos del ITI. Todavía no se le llamaba Santo Tomás, seguía siendo, Santo Tomás era la colonia adjunta. Y entonces, con estos planos que aparecieron en el anuario de 1939, se proyecta o se valida pues la existencia de estos 4 edificios. Ya estaban, el estadio ya estaba en construcción. Esto que había sido los talleres, el bodegón de talleres, se convirtió en gimnasio, y la dirección que había estado a un lado se convirtió en laboratorio, y ya poco a poco fueron surgiendo todos estos talleres, laboratorios y escuelas. El cuadrilátero decía que iban a ser oficinas y un museo. Desde 1939 ya decía que iba a ser un museo. Allí, por lo pronto, seguía habiendo salones de clases, oficinas. Ahí estaba la dirección del instituto. Después de un tiempo allí estuvo la dirección, fue una de sus principales ocupantes. Y bueno, ahí sigue nuestro cuadrilátero cada vez más rodeado de edificios. Y empiezan los cambios. En esta foto vemos el parque, tal como se veía un poco después. Aquí también ya apareció otra cosa, es el Deportivo Plan Sexenal, que durante un tiempo se pensó que podría ser el área deportiva del instituto. Aquí sigue el cuadrilátero y ya ahora ya está todo rodeado, por lo que entonces sí ya se empezó a conocer como pues el Politécnico, ahí era el Politécnico. Esta es una foto que nos permite ver el aspecto que tenía el cuadrilátero, siendo donde se reunieron las principales oficinas del Instituto Politécnico. Aquí
aquí hay una visita del secretario de Educación, ahí va caminando junto al director del instituto, y a un lado del cuadrilátero se está construyendo un edificio. A un lado. ¿Se acuerdan que el edificio de talleres eléctricos estaba en la esquina sureste? Y lo tuvieron que quitar, lo desarmaron, lo quitaron, lo movieron y ahí construyeron un edificio para la SIGE, que era una escuela nueva, la Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Para 1951 los terrenos del Instituto Politécnico Nacional albergaban varias escuelas. Aquí, como en el área de ciencias biológicas, solo nos marcaron lo que había de ciencias biológicas, los demás no nos dijeron que había, muy envidiosos, pero aquí sigue siendo el edificio central, se va convirtiendo el eje donde gira, en torno al cual gira la vida del instituto. Por varias razones, entre otras porque la entrada era por aquí y para ir a este edificio había que atravesar todo este pasillito, o para ir a este laboratorio, todo este camino. ¿Y cómo los identificaban? No había forma, entonces hubo alguien que se le ocurrió a estas calles internas ponerles nombres. En la actualidad, aquí en la entrada hay un edificio de mantenimiento y todavía hay una plaquita que dice Avenida Lázaro Cárdenas. Esta, que era la principal avenida de entrada, se llamaba Lázaro Cárdenas. ¿Qué más sabemos que había en el cuadrilátero? Pues fundamentalmente la dirección de la escuela. Puse esta foto, aunque allí estuvieron los directores desde Wilfrido Massieu hasta 1964 con el ingeniero Padilla. Uno de los que más trabajo le costaba estar allí fue el ingeniero Alejo Peralta. Está aquí, se alcanza a ver que dice Dirección General. Y nuevamente puse esa foto porque esa es la entrada a mi oficina. Claramente esa es la entrada del Departamento de Investigación Histórica. Pero el cuadrilátero se convierte en el eje del eje político, digamos, al ser la sede de la Dirección General. Pero no existía solo la dirección, había muchas actividades en el cuadrilátero. Cuando se pasan del INTI al Politécnico hay una reestructuración del cuadrilátero, se le ponen columnas internas y se pone techo a los pasillos, pero se le quitan mucho de los adornos coloniales que tenían que ver en un estilo diferente. Pero para los años 50 se propuso, o se planeó, incluso se ejecutó, ya no usar solo este terreno que era el que heredamos del INTI, sino ampliarnos hasta acá todo este terreno y construir lo que se llamó la ciudad politécnica. Entonces todos los terrenos se expropiaron, se empezó a construir este edificio, que fue el primero para el internado. De las demás escuelas, de los demás edificios, empezaron muy lento, ahí hacían tantito y lo dejaban, y una obra muy descuidada, mal planeada, mal ejecutada y por lo tanto mal vista. La misma comunidad no les gustaba esto. Y además, entre los planes, desaparece el cuadrilátero. Si este plan se hubiera ejecutado, no estaríamos platicando de esto y estaríamos hablando de otra cosa, no sé de qué. Pero finalmente no se llevaron a cabo esos planes al pie de la letra. Aquí al fondo está el internado. Se empiezan a construir unas escuelas por aquí, otras por acá, pero todas ahí dispersas y todas a destiempo, lento, en fin. Y afortunadamente al cuadrilátero no le va tan mal. Después de que estaba en los planes quitarlo, le dan una buena remodelación. El piso donde jugaban aquellos muchachos pues parecía de tierra, al menos así se ven las fotografías. Hasta este año de 1954 le ponen rosetas. Le dan otra acomodada y bueno, ya desde antes ya habían cerrado la puerta que daba hacia el río y la puerta de 1937 está del otro lado, del lado opuesto. Y le construyen un estrado para que ahí se ejecuten muchas actividades. Aquí está el secretario de Educación visitando, viendo cómo se va
remodelar el edificio. Ya casi no tiene adornos, está cada vez más recto. Y aquí hay una ventana redonda. Si el edificio tiene internamente unos 6 metros de alto, pues a lo mejor lo preocuparon con 2 pisos o no sé, les daba mucho calor, no sé por qué le hicieron ventanas redondas a esas alturas. Pero bueno, esa remodelación fue una de las primeras y pues debía de tener un buen aspecto, porque además de ser la sede de la dirección y donde estaban las principales oficinas, pues era donde se hacían las ceremonias. No hemos encontrado vestigios de que hay una sola ceremonia a la que haya asistido el general Cárdenas. Sí fue el cuadrilátero, hay fotos de él en el cuadrilátero, pero nunca a una ceremonia. Y no le gustaban las ceremonias. Entonces, la primera ceremonia oficial con la presencia de un presidente pues fue hasta con Manuel Ávila Camacho. Y de ahí en adelante ha sido sede de visitas presidenciales pues casi de todos los presidentes. En este caso tenemos a Miguel Alemán y pues su cuadrilátero lo adornaban ahí con unas palmas, parecía unos adornos un tanto extraños para hacer una institución de educación, ¿no? Este es Adolfo Luis Cortines. Como pueden ver, ya el interior ha ido cambiando poco a poco, pero mantiene en términos generales las mismas formas. ¿Qué había además de visitas de presidentes? Pues había vida cotidiana, había vida cultural, había de todo lo que pueda haber en un lugar donde hay muchachos, muchos muchachos además. Entonces, pues de conciertos de música, festividades con baile. Este es el estrado que les decía que se construyó en 1954 y que había pues muchos muchachos insolados seguramente, porque a veces podían poner lonas, pero cuando no había lonas, imagínense lo que era en el rayo del sol. Y bueno, si eran muchachos pues que se asolearan, no importaba, pero también el cuadrilátero era foro para protestas, movimientos. Aquí tenemos, es una inauguración de cursos y los muchachos de las Casas Unidas, Casas Hogar, sacan sus pancartas diciendo que no les dan de comer, cómo van a estudiar si tienen hambre. Y bueno, esta es de 1956, una huelga muy sonada que hubo, y aquí está la bandera cerrando el paso. Pues al ser el núcleo del instituto, pues una huelga que se respetara tendría que obviamente cerrarlo, ¿no? Entonces el cuadrilátero fue atestiguando toda esa vida cotidiana. La década de los 60 fue muy dura para el cuadrilátero, porque en 1964 ya está la unidad de Zacatenco. El ingeniero José Antonio Padilla se le ocurre acelerar la construcción de la dirección y se lleva a la dirección. Poco antes se había construido allí cerca del cuadrilátero, más o menos por esta zona, se construyó lo que se llamaba el carillón, una plaza muy grande con el instrumento musical que es un carillón, serie de campanas. Y entonces, si ya no está la dirección y muchas de las ceremonias mejor las hacían acá porque estaba más bonito, estaba más nuevo, pues fue perdiendo su importancia, fue perdiendo su relevancia. Para principios de los 70 y después del movimiento de 1968, la toma de Santo Tomás por el ejército, se toman decisiones aceleradas y de orden muy distinto a lo que debería de ser. Se tira toda la barda, se tira el portón. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a parapetar ahí los estudiantes, para que no se vuelvan a encerrar. Entonces, paso libre, no hay barda, y el edificio empieza a verse lleno de pintas, hay vidrios rotos. No quiere decir que se haya descuidado intencionalmente. Todos sabemos que mantener un edificio es muy difícil, pero si no lo cuidamos, pues mucho más difícil, ¿no?
no le damos importancia. Seguía siendo usado por oficinas, por clases. En la escuela de enfermería allí iniciaron sus clases. Había salones para cuanta cosa se les ocurriera. Estaba la pagaduría. Eso sí era muy visitado, porque todo el que tenía que arreglar algún problema o ir a recoger un cheque, pues ahí siguió la pagaduría, pero sí se nota un notable deterioro del edificio. Hay una tercera remodelación, esta de 36-37, la de 54, y esta que es a finales de los 70s o principios de los 80s. No la he podido documentar, pero de la entrada ha cambiado, se ensancha, se tira aquí bastante pedazo de barro para abrirla y se construye este portal que sigue hasta la fecha, y ahora sí ya está totalmente recto, ya no hay ningún adorno, ya son puras líneas rectas, es como un cajón nada más. A principios de los 80s revive un poco su importancia, porque se empiezan a hacer algunas ceremonias, se visitan funcionarios, siguen alquilando las mismas lonas. Yo creo que esas lonas han durado 50 años, y al fondo se ve esa amplia ampliación que le hicieron a la entrada para ensanchar. Sin embargo, no le va tan mal, porque después de haberse llamado cuadrilátero, patio de honor, la dirección, ahí ese edificio no tenía nombre. Finalmente, hasta los festejos del 45 aniversario, se les ocurrió ponerle, no le pusieron José Vasconcelos, no le pusieron Roberto Medellín, no le pusieron Wilfredo Massino, que fueron los que lo construyeron, lo idearon. Pues no, ni modo, aquí hay jerarquías y le tocó al jefe ser el que le puso su nombre, Juan de Dios Batis. Entonces se llamó Unidad Cultural Juan de Dios Batis. Y sí, aquí está en la inauguración el director de entonces, Sergio Vallagoitia, el secretario de Educación, doña Laura Batis, la viuda de Emilio Batis, y doña Amalia, la viuda del general Cárdenas. Esa placa sigue ahí en su lugar, ahí está, todavía. Más o menos por esas épocas, ya la unidad está atiborrada, nunca hay suficiente espacio, siempre se necesitan más edificios, siempre se necesita más infraestructura, y es la carrera de las necesidades en contra de los recursos, y ya sabemos quién gana finalmente. Pero afortunadamente el cuadrilátero aquí seguía, y nuevamente con los planes de construir en él un museo, una unidad cultural. Se crean puros planes, sigue siendo ocupado fundamentalmente por oficinas, pero se empiezan a agregar algunos elementos. El patio sigue con las losetas de los 50, y al estrado que estaba al final se le suma el lema institucional y se construye un muro con los nombres de los principales personajes relacionados con la historia de la educación técnica. ¿Quién los escogió? ¿Cómo los escogió? ¿Y con qué criterios? Esa es otra historia que no vamos a discutir ahorita, pero bueno, se le llama el cuadro del honor, y aunque no es igual, este estaba más chiquito, ahí sigue también. Finalmente, se le vuelve a hacer justicia al cuadrilátero cuando confluyen y se juntan la arquitectura, las funciones de una dependencia y el valor histórico, todo en el mismo. Llega al cuadrilátero la presidencia del decanato. La presidencia del decanato es un organismo del instituto que tiene como funciones guardar la memoria histórica, es decir, organizar el archivo de la institución, investigar y conocer su devenir histórico, hacer la historia del instituto y divulgarla. Entonces, pues no podía haber mejor lugar que definiera las funciones y la arquitectura y la historia de este edificio. Entonces, los tres elementos se juntan y finalmente llega la presidencia del decanato. Es lo malo de enseñarle las fotos, que no todo el mundo puede acercarse a verlo, pero aquí hay una plaquita que dice presidencia del decanato, que ahí sigue también, ahí sigue todavía, aunque el aspecto haya cambiado
bastante el edificio. Pues se tarda un poco, pero finalmente con los festejos del 60 aniversario en 1996 dicen no más lonas, no más insolados, vamos a ponerle techo. Y se arma un domo, se colocan 4 columnas, se eleva el domo y se acabó el problema de estar a la intemperie. En esta foto se nota cómo se tira el estrado y se tira el muro de honor y se hace una excavación profunda. Actualmente es un sótano ahí, tiene varios usos. Aquí todavía estaba el cuadro y aquí ya no está. Cuando termina esta remodelación, pues el aspecto ha cambiado bastante. Todo el piso, todas las columnas se cubren con mármol, el estrado se hace más amplio, las jardineras se hacen también más amplias, ya está el domo cerrado y ya está el muro, pero todavía no tiene letras. En esta imagen todavía no le colocaban las letras. Y finalmente, pues ya en la actualidad, actualmente todavía hasta hace un tiempo, cuando yo llegué al decanato, había salones de danza, había una pequeña sala de cine, había actividades culturales y unas oficinas de liste que también ahí siguen. A la entrada del edificio están 2 murales que representan la evolución de la educación técnica en México. Este es el del lado norte, del lado sur, ahorita. En una de las salas, en la parte norte, se reacondiciona una sala donde se colocan documentos, fotografías, muebles que pertenecieron a la familia del ingeniero Juan de Dios Batis y que las donaron al instituto. Entonces se conoce como Sala Juan de Dios Batis, y traje una foto donde está vacía, pero normalmente es un espacio vivo. Cada mes sesionan ahí el cuerpo de maestros decanos, hay eventos culturales, académicos, y es un espacio vivo que al mismo tiempo que es una especie de museo del ingeniero Batis, es un espacio vivo. Toda el ala lo que da hacia el río, que ahora es el circuito interior, ahora está ocupado por el archivo histórico central. Como pueden ver, pues ahí se optimiza el espacio, se construyó una estantería en 2 pisos y hay la posibilidad de ir almacenando, ir preservando e ir conservando la documentación histórica del instituto. A un lado de la sala Batis, y por un proyecto que fue iniciativa de la Dirección General, se formó una sala de directores generales, una sala que es al mismo tiempo entre exposición y museo, donde los jóvenes aprenden mucho porque es muy interactiva, tiene videos, tiene sonido y hay pantallitas que se tocan y esas cosas que a los muchachos les interesan más. Entonces eso es parte de lo que le da ahora sentido al cuadrilátero como sede del decanato. Y con tantito que le pongan un adornito ya se ve de otra manera. La parte que tengo que admitir que a mí no me agrada mucho es que de pronto se organizan, hay entrega de diplomas, hay clausura de cursos, hay cosas muy serias, pero de pronto también hay fiestas, hay ruido, comida, entonces, pero si uno lo revisa históricamente, las fotografías que vimos desde el principio, pues ahí jugaban los muchachos y ahí comían, si ahí se hacían ceremonias, pues sigue siendo lo mismo, nada más que habría que valorar que históricamente pues el espacio puede tener cierto respeto, digamos, para no exagerar, porque a veces sí, pues que haya fiestas no es raro ni nada malo, pero de pronto llevan música a demasiado volumen. La colocación del domo alteró mucho la acústica, es muy problemático encontrarle el ajuste a la acústica, entonces a veces hay ceremonias que no se oye lo que está diciendo el que habla, se oye pero no se entiende, en fin, pero ha llegado a haber aquí hasta 1.500 o 2.000 personas en algunos eventos perfectamente acomodados.
Este es el aspecto que tiene más o menos en estos días por las fiestas patrias. Ahí está el muro de honor más grande y pues esa es la trayectoria de este edificio que visto por fuera parecía hacienda, pero no era. Y es importante o no es importante, o no que se llame o no se llame Santo Tomás, pues no, lo que realmente importa es otro, sus valores, su simbolismo. Entonces no tomé muy en serio lo que les dije al principio de que no existe la tal hacienda de Santo Tomás. Lo que sí existe es el cuadrilátero, lo que sí existe es todo lo que ha contenido y lo que sigue conteniendo, y cómo es de ahí el foco donde se graba la historia del instituto. Ahí van los decanos y cuando se regresan a sus escuelas, centros, unidades, pues replican o reproducen esa labor de conservar los documentos, organizar los archivos y de difundir la historia del instituto. Entonces, en ese sentido, pues por eso el cuadrilátero se seguirá llamando cuadrilátero y seguirá siendo uno de los ejes del instituto, no el único ni el principal, no lo vamos a calificar porque hay muchos, pero pues esta es su trayectoria y ya ustedes podrán valorar su importancia. Pues eso es todo, muchas gracias por su atención. Se otorga la presente constancia al maestro Max Calvillo Velasco por su participación como ponente en la conferencia del cuadrilátero recinto histórico en el marco del 34º aniversario de la creación del CIDIN IPN Unidad Michoacán, llevada a cabo el 2 de septiembre del 2014.